sabiduría, el amor y la perfección. Los misterios del hombre y del universo. Bienvenidos a los misterios del hombre y del universo, a las enseñanzas de la venerable Orden Rosacruzón, fundada por el venerable maestro Om Nyingma, en conformidad al orden del sacerdote del Dios Altísimo, el venerable Logos Melquisedec. Enseñanza Rosacruz es ciencia, es arte, es religión. Y buscamos eso, ciencia. Y la ciencia es a través de la experimentación, es a través de la práctica, para avanzar en ella es a través de la dedicación, de la perseverancia, de no ponernos limitaciones a nosotros, ya que nosotros como dimanaciones de Dios no hay limitaciones para nuestra conciencia, nos dice el maestro, y tenemos que empezar a actuar desde ese punto de vista de nuestra esencia para lograr los objetivos que nos planteamos en nuestra vida, comprendiendo sobre todo el objetivo de nuestra existencia. El maestro Om Nyingma es el supremo imperator del orden Rosacruz, y pues siempre ese es el llamado a la vivencia, a la práctica, porque acumular teorías no sirve de nada. Podemos tener muchísima información y no conocer nada. Lo importante es conocer y tener conciencia. Así que hablar de unas prácticas que nos enseña el maestro para mejorar la memoria. ¿Cómo mejorar la memoria? Sabemos que esa facultad supuesta tenemos que realmente mejorarla porque es útil para todos. La memoria es algo que sí requerimos. Muchas veces se dice que a medida que pasan los años, la memoria se va agotando, pero además de eso hay que ver que hay una memoria interna, una memoria, diríamos, de eso que es la propia conciencia, y esa memoria no es afectada, diríamos, por eso que es el tiempo, ya que la conciencia está más allá del tiempo. Nos tenemos que ejercitarnos nosotros, aunque aparentemente no podamos hacer mucha diferencia con la memoria habitual, que es de acumular datos y repetir como loro. Entonces ahora vamos a hablar de la memoria y comprender de que igual se trata de un trabajo. El maestro Nyingma nos dice de que buena memoria, una persona que tiene una buena memoria tiene muy buena imaginación, o al revés, una buena imaginación va acompañada siempre de una buena memoria. Piense usted cuando hablamos de imaginación y memoria, aquellos grandes inventores, aquellos que han avanzado en la ciencia, precisamente han tenido esa facultad, la imaginación, la creatividad. Y usted sabe que todo parte de la imaginación. Entonces esa facultad de imaginar, de ver, de visualizar, de recordar, de eso de recordar quiere decir volver a corazón, volver a dar al corazón. Y es así como podemos entonces empezar a trabajar. Si vamos a hablar de la memoria, en otras palabras, estamos hablando también de cómo ir mejorando nuestra imaginación, y ese concepto de imaginar es ver. Pero el maestro nos dice, es importante que comprendamos que lo que aprendemos viene a partir de las impresiones que son transmitidas por los sentidos hacia eso que es el cerebro. Entonces el oído, el gusto, el tacto, el olfato, la vista, todas esas sensaciones van a confluir hacia el cerebro para que se guarden allá, y podemos tener un recuerdo de un perfume, de un sabor, de algo que hemos escuchado, de una melodía, todos esos sentidos. Habitualmente cuando se habla de la memoria se dice ver, escuchar y hacer, en lo que hablan en las universidades. Pero tenemos 5 sentidos, tenemos que mejorar la calidad de esos 5 sentidos. Usted se da cuenta de que, por ejemplo, una persona que ha perdido el sentido de la vista es capaz de mejorar el sentido del oído. Por el timbre de voz, un ciego puede reconocer a muchas personas. Un músico
tiene ese sentido del oído muy desarrollado, un pintor tiene más desarrollado el sentido de la vista. Entonces la memoria no solo es intelectual, como se suele ver, sino que, nos dice el maestro Byung-Chul, también la memoria es táctil, también es auditiva, gustativa, visual, olfativa, de manera que cuando hablamos de mejorar la memoria, tenemos que trabajar con esos 5 sentidos, de ponerlos en actividad, de usarlos. El órgano que no se usa se atrofia. En el sentido del oído, por ejemplo, debido a la contaminación acústica que existe especialmente en las grandes ciudades, todos esos ruidos, las músicas, ruidos, se ha ido perdiendo, o sea que la agudeza auditiva se ha perdido. Entonces es importante que veamos ese hecho de mejorar, para mejorar la memoria, utilizar al máximo todos los sentidos. Por ejemplo, un cieguito es capaz de detectar el corte de un billete a través del tacto, cosa que una persona normal, entre comillas normal, no puede hacerlo. Esos ejemplos, o alguien que cultiva el sentido del oído para la música, muestra de que sí nuestros sentidos pueden mejorar, todos ellos, los 5 sentidos. Y obviamente, si vamos más allá, ya tendríamos que trabajar con otros sentidos que están atrofiados. Pero ahora nos vamos a limitar simplemente a hablar de estos aspectos, de esa memoria, utilizando nuestros sentidos y la memoria de nuestros sentidos. Cada sentido tiene su memoria, como decíamos, la memoria visual, la memoria auditiva, gustativa, olfativa, táctil, cada uno tiene su propia memoria. Y una de las prácticas que nos enseña el venerable maestro Om Gyeong-song para lograr ese desarrollo maravilloso de la memoria, una práctica que no es brindada en ningún libro, porque no se trata de aprender trucos para aprender de memoria de manera mnemotécnica, sino que realmente la memoria resurja o se desarrolle en nosotros a través de las prácticas. Y esta práctica de retrospección precisamente tiene esa finalidad. Como lo dice, retrospección, tratar de ver hacia atrás, de recordar, eso es hacer retrospección. Y nos dice el maestro de que para que nosotros logremos mejorar nuestra memoria, nos dice en la práctica que al despertar no se debe moverse uno de la cama, del lecho, sino debe quedarse quieto, tranquilo, inmóvil y sereno. Usted sabe que cuando uno despierta de golpe, no trae los recuerdos que ha tenido durante el sueño. Resulta de que todo lo que uno hace en las horas del día, cuando está en el estado de vigilia, se repite en el mundo de los sueños, en los mundos internos, en las otras dimensiones. De manera que por ahí hay algo que la ciencia hoy todavía no conoce. Entonces, este hecho de quedarse tranquilo, sereno, de no poner despertador, sino que despertar e inmediatamente serenarse y tratar de realizar el recuerdo de lo acontecido, es algo muy importante. Por decir, si usted es estudiante, ha estudiado durante el día, en la noche, vuelve otra vez a repasar, a estudiar, y como en los mundos internos hay menos limitaciones que en nuestro mundo físico, ese estudio puede hacerse más objetivo todavía, porque puede ir a un lugar, digamos, si ha estudiando geografía, nos puede ir a conocer ya en el mundo astral esos lugares. Dice el maestro, hacer todo lo posible por recordar sus experiencias astrales en todos sus detalles, lo más detallado posible, de manera nítida, todo lo que se ha hecho, lo que se ha vivido, que se ha soñado, desde el momento en que uno despierta, y ahí empieza entonces ese proceso de ir recordando cada vez más y más y más. Es importantísimo ese punto anterior que decíamos, no moverse, porque de lo contrario uno se mueve, se olvida y se borra todo. Tenemos que ver de que hay aspectos que aprendemos en el subconsciente y que debemos hacerlo consciente. Entonces el maestro nos dice, mientras trata de recordar
vocalice mentalmente, o mejor, mantralice conciencialmente por el tiempo que considere conveniente el mantra Raon Gaon. Tenemos que comprender que los mantras son palabras sagradas que tienen una particularidad en sus vibraciones, en su composición, y como todo en el universo es vibración, esto hace que nosotros se aviven, despierten, funcionen de mejor manera esa relación con, en este caso, con la memoria. Entonces, al despertar, quedarse tranquilo, serenarse, tratar de recordar y empezar a repetir mentalmente o conciencialmente el mantra Faraón. Eso va a activar ese proceso. Y usted no necesita creer lo que estamos diciendo, sino practicarlo. ¿Y cómo se mantraliza ese mantra Raon Gaon? Usted recordará que en la Biblia se habla de palabras sagradas, de himnos sagrados, se dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de himnos sagrados, no se está refiriendo a los cánticos que tienen las pseudo-religiones que se han inventado, sino se trata de mantras especiales para desarrollar sus facultades internas. Y este mantra Faraón, entonces lo que uno hace es repetirlo internamente, como está escrito. Yo lo voy a repetir de manera verbal, pero se debe hacer simplemente a nivel conciencial o mental. Entonces llena de aire los pulmones, retiene un instante y de ahí va pronunciando el mantra. Así mentalmente. El tiempo que usted considere necesario. Concluida esa práctica, sin prisa, nos dice el maestro, tome su libreta y lápiz que habrá dejado la noche anterior junto a su mesita de noche y anote su experiencia. O sea, todo lo que ha logrado recordar, por muy poco que sea, anótelo. Y si no recordó nada en esa práctica, pues anote que no recuerda nada. Ese anotar en esa libreta especial, nos dice el maestro, es algo que es propio. No debe ser mostrado a nadie más debe leer las experiencias que tenemos nosotros en los sueños, porque cuando vamos en ese camino de búsqueda de conocimiento, recibimos lecciones y claves que son propias. Entonces tal vez en un momento no hemos interpretado o comprendido lo que es ese sueño en sí, y al volver a leer luego, al pasar el trabajo, ya uno puede darse cuenta. Otro aspecto es de que tenemos que comprender por qué estas prácticas. El maestro nos dice, lo vivido en el astral se transmite al cuerpo físico y al cerebro físico a través del cordón de plata. Ese cordón de plata surge desde el plexo solar a nivel del ombligo, del cuerpo astral, y llega también hacia el ombligo del cuerpo físico. Sin embargo, es a través de él por donde se transmite la mayor parte de lo vivido, de la experiencia, de la información, de lo que hemos experimentado, vivenciado en el mundo astral. Entonces, por eso es que esta práctica se debe, uno cuando vuelve al mundo astral, quedarse sereno, tranquilo, empezar a recordar, y eso va a permitir que logremos lograr esa memoria adecuada, superior en realidad al resto. Las experiencias astrales se transmiten al cerebro físico a través de ese cordón. Entonces, ahí va grabado, queda grabado en el subconsciente. Y al repetir ese mantra, al hacer ese esfuerzo inmediato, con tranquilidad y serenidad, en realidad lo que se está haciendo es sacar de ese mundo del subconsciente muchas cosas que tenemos allá guardadas. Hay poderosísimas fuerzas y muchísimo, algo que es difícil comprender siquiera, lo que existe en nuestro subconsciente, y al repetir, al realizar este trabajo, al mantralizar el mantra Raon Gaon, lo que se hace es sacar esa información de nuestro subconsciente hacia el consciente, hacia el cerebro físico, ya que el cerebro físico no es el que genera, diríamos, el pensamiento, el sentimiento o las acciones como se piensa. El cerebro es simplemente
un instrumento o de la mente o de la conciencia. O lo usa la mente, el ego, o lo usa la conciencia. Es simplemente un instrumento. Ahora, esta práctica que se ha hecho de retrospección en la mañana al despertar, también se lo debe hacer al mediodía. El maestro nos dice, trata de recordar con toda precisión todos aquellos acontecimientos importantes y no importantes en los que tomaste parte. O sea, otra vez recoger su rato, sentarse, relajarse y empezar a ver como en una película invertida, hacer retrospección, por eso dice, a recordar en todo donde hemos estado, todo lo que ha pasado, digamos, que ha sido nuestro desayuno, el sabor, el aroma que tenía, todos esos aspectos utilizando los 5 sentidos. Y el maestro nos dice, debe imaginar. ¿Qué significa eso? Imaginar es ver con los ojos internos, con los ojos del alma. Imaginar y visualizar con precisión, con todos los sentidos, con todos los detalles posibles, esos sucesos y actividades. Entonces, es importantísimo poder, si usted hace el ejercicio de imaginar, de ver, a ver si ha visto un ejercicio, ha pasado clases en la universidad, y usted empieza a ver qué ha hecho el profesor, qué ejemplos ha puesto, cómo ha escrito, qué color de marcador tenía, quién estaba a su lado, quién estaba delante, atrás. Entonces usted está tomando conciencia, está ejercitando esa memoria interna, superior a las otras. Y si va realizando el ejercicio, va a lograr entonces hacer ese recuerdo. Recordar, nos dice el maestro, todas las sensaciones de los 5 sentidos. Y esas sensaciones que en última instancia van hacia eso que le llamamos memoria. O sea, las sensaciones visuales que hemos visto, las gustativas, el sabor de los alimentos, las táctiles, no solamente las sensaciones táctiles de las manos, sino de todo el cuerpo. ¿Qué pasó con la sensación de frío al ducharse? Las sensaciones olfativas, el aroma de los alimentos, de muchas otras cosas, y también lo que hemos escuchado en uno o en otro momento. Debemos revisarlas, cada una de ellas, con todo detalle, con toda atención, con toda imaginación. No se trata de hacer un repaso hacia la carrera mnemónico, sino de hacerlo con calma. Sin embargo, si digo hacerlo con calma, no se requiere mucho tiempo, sino en cuestión de unos cuantos minutos uno puede repasar todo. Así como en la tarde también hay que repetirlo. Dice, se trata de hacer consciente al subconsciente. En realidad de eso se trata en la práctica. Hablar de psicología, del consciente, subconsciente, infraconsciente y muchos planos es complejo. En la enseñanza esotérica el maestro nos dice que son 49 planos de la mente. No son solamente estos que se habla en la psicología. Con fines de comprensión es que se dice hacer consciente al subconsciente. Pero hay mucho más que está dentro de nosotros y que tenemos que ir sacando, y a través de estas prácticas que parecen sencillas, y lo son sencillas, en su realización tienen magníficos resultados. El hecho es hacerlo. No importa la edad que usted tenga, porque la conciencia no tiene edad. Hay que pensar de que no es el cerebro el que genera el pensamiento. No se piensa con el cerebro como nos han dicho. Una persona, por ejemplo, lo puede hipnotizar y le dicen vaya a ver qué está ocurriendo a 1000 kilómetros de distancia, y la persona relata esos hechos. ¿Qué pasó? ¿Es el cerebro el que ha viajado? No, el cerebro se quedó, hay algo más. Entonces hay mucho por ahí por estudiar. El cerebro físico, tridimensional, hay un cerebro vital, astral, mental, causal, y más allá todavía. Entonces se trata de empezar a tomar conciencia, a poner atención a lo que hacemos, y así va quedando también la imagen. Si usted está atento en una clase, aprende. Si está pensando en una cosa, se sale del aula a pensar otras cosas, y no está más que el cuerpo ahí, se salió con los pensamientos, con los sentimientos, no aprende nada. A veces la distracción hace que usted no recuerde, está buscando la llave y resulta que la llave está en su mano, o busca su bolígrafo y resulta que el bolígrafo lo colocó
sobre el pabellón de Lorea. Así que hay muchas cosas por la mecanicidad que debemos ir rompiendo. Eso implica realizar estos ejercicios con el corazón, con la conciencia, con el Buddhata. Es ver con los ojos del alma, es recordar con los ojos del alma, es sacar todo lo que está guardado en esa nuestra conciencia para que así se vaya haciendo manifiesto y tengamos una maravillosa imaginación, podamos ver con esa conciencia más allá de las barreras de espacio y tiempo. La conciencia es parte de Dios, entonces no hay limitaciones para lo que puede lograrse con el trabajo consciente. Entonces esa es la recomendación, que se realice este trabajo, pero el hecho es realizar las prácticas, perseverar en ellas y así lograremos mejorar la conciencia. Pero para toda transformación se requiere siempre de energía. Entonces necesitamos asimilar energía, alimentar a nuestra conciencia para desarrollar esa imaginación, para mejorar la memoria, y el maestro nos enseña a aprovechar esa fuente de energía que está en nosotros, o sea, el valor de la vida, que implica asimilar la energía sexual, solar, divinal, que está en nosotros, que sirve para nutrir, para fortalecer a la conciencia, y así vamos a ir recordando. No solamente si se hace el ejercicio, por ejemplo, en las horas de la tarde, también antes de dormir, hay que hacer también la retrospección, y uno puede recordar hasta que se levantó en la mañana y seguir recordando lo que soñó, recordar el día anterior, el mes pasado, el año pasado, e ir recordar hasta que éramos niños y recordar hasta incluso en la vida pasada. Eso quiere decir que esta práctica nos puede facilitar tener el recuerdo consciente de nuestras vidas pasadas, porque vamos a tomar conciencia en el mundo de los sueños, pero para ello es la energía. Por eso la transmutación sexual puede ser unipolar, asimilar nuestra energía solos, para solteros, célibes o divorciados, 10 minutos diario o más, e ir nutriendo nuestra conciencia, alimentando con ese fuego de la vida, y así vamos a lograr esa transformación, empezar a mejorar nuestra memoria y poder recordar nuestras vidas pasadas, porque hemos cometido muchos errores y tenemos que empezar a enmendar eso, a cambiar, a transformar. Pero si no hay ese recuerdo, si no sabemos lo que hemos hecho, si no sabemos en qué nos hemos equivocado, pues los errores por la recurrencia tienden a volver a cometerse. Se habla de la rueda del samsara, de esa rueda de muertes y nacimientos. Entonces, para romper eso, tenemos que conocernos, tenemos que despertar, tenemos que transmutar nuestra energía, llevar desde las guardas sexuales por los nadis de Ida y Pingala hasta el corazón, para que esa conciencia se manifieste, y ahí sí tendremos una memoria no solo de esta vida, sino de muchas vidas, e incluso si esa memoria se desarrolla, ya podremos recordar cuando teníamos cuerpos en el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral. Vale decir, en nuestra memoria consciente hay almacenado hechos de miles de años en nosotros. Un ser consciente que despierta su conciencia, que desarrolla su conciencia, conoce realmente la verdadera historia de la humanidad y no simplemente lecturas y cuentos y suposiciones. La transmutación bipolar también es otra modalidad para parejas que están en proceso de preparación para las bodas. Se realiza tomándose de la mano, haciendo un contacto con las espaldas o las rodillas, y se transmuta igual, imaginación y voluntad, siempre orando primero al Padre, a Dios, que ellos nos asistan en estas prácticas, porque Él es el Maestro, Él es el guía, nuestro Padre, y nunca debemos olvidarnos de ellos en las prácticas de transmutación sexual, para alimentar la conciencia y tener el éxito en el objetivo que nos planteamos, en este caso, en ese desarrollo de la memoria, que implica desarrollo de la imaginación creadora. Así que usted es un invitado a experimentar. No es necesario que usted crea en lo que estamos diciendo, de una posibilidad, y ya con la práctica usted saldrá de dudas. Otra de las prácticas de transmutación es la transmutación integral o arcano solar,
ya donde la pareja preparada, unida en bodas, se unen en la intimidad sexual con delicadeza, con suavidad, con amor, con dulzura, y transmutan su energía sexual, asimilan su energía sexual, y esa energía básicamente está orientada hacia el despertar y desarrollo de la conciencia, y así también se puede despertar a la Divina Madre Kundalini, lo cual va a dar lugar a un despertar de la potencialidad energética que es la espada de Kundalini, para poder dar muerte a los vicios, a los defectos, y así la conciencia irá creciendo cada vez más a medida que destruye los vicios, que da muerte a los yoes. La conciencia crece, se fortalece, se robustece, y así es como se debe realizar el trabajo. Ese trabajo de la muerte mística en primera instancia significa simplemente evitar que los vicios, los yoes, se manifiesten. Pero ya en un trabajo superior implica dar muerte realmente a nuestro vicio, a nuestros defectos, a nuestro ego, reducir a polvareda cósmica. Quienes viven muertos nada ven de sí mismos, solamente de los demás, nos dice el maestro. Y eso es así. Tenemos que aprender a vernos en el espejo de la autocrítica, a estudiar nuestros defectos, a hacer un grande y profundo estudio de cómo somos, en qué momento surge un yo, la ira, la pereza, la gula, la envidia, la lujuria. En algún momento, ante qué estímulos, estudiar con detalle para irnos viendo en el espejo de la autocrítica, y así como Perseo, mirándose en ese espejo, es como logra vencerse a sí mismo, dar muerte a su ego. Y así esa conciencia empezará a amarse a sí mismo y a amar al prójimo más que a sí mismo. El amor solo puede surgir de la conciencia. La conciencia ama, la conciencia comprende, porque la conciencia dimana de Dios. Dios es amor, amor es Dios, la conciencia viene de Dios y solo la conciencia ama. El ego, la razón, la lógica no saben amar. El animal racional no solo que no se ama, sino que se odia, por eso se destruye, se esclaviza los vicios, y eso daña su organismo, enferma sus cuerpos, y de ahí viene la enfermedad, viene el dolor, consecuencias de nuestras acciones, de esta vida o de las anteriores. Pues tenemos que aprender a trabajar de corazón, y así podemos lograr pagar algo de lo que debemos, y dependerá del grado de trabajo que podremos negociar nuestras deudas si aprendemos a ser conscientes, si logramos ese despertar, si logramos ese desarrollo y logramos esa libertad, esa liberación conciencial. Vivir el valor de la libertad es ser conscientes, es evitar que los yo se manifiesten, es tener un control total. Para ello debe haber un autorrecuerdo, una autoobservación, saber quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo. Entonces la libertad es algo que el animal racional no conoce. Tenemos que empezar a trabajar por ser expresión de la conciencia, por percibir la presencia de eso que es Dios a nuestro lado, de nuestro Padre, de nuestra bendita Madre, y así hacer su voluntad. Solamente así vamos a ser libres del vicio, del error, de la pereza, del autoengaño, del conformismo, porque lamentablemente cada criatura racional se cree lo mejor de lo mejor. Esa es una valoración egoica que cada uno hace de sí mismo. Otra cosa es aprendernos a vernos, a autorrecordarnos, a autoobservarnos. Cuando uno se ve a sí mismo, sabe cómo es. Y vamos a ver de que tenemos muchísimos defectos, miles, millones. Entonces, saber que soy conciencia, no identificarme con el vicio, pero tener control sobre ellos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es útil, es sabio, es inteligente lo que hago? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el lugar adecuado para mi éxito, para mi despertar, para mi desarrollo? Entonces la conciencia divide la atención en individualidad, actividad y ubicación. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Esas tres preguntas con respuesta simultánea, paralela, al mismo tiempo, y es un trabajo de realizarlo 25 horas al día. O sea, tenemos que no perder ese estado de conciencia en el que nos encontramos. Somos conciencia y así percibir la presencia del Padre. En el momento en que nosotros estamos identificados como conciencia, vamos a vivir también el valor de la sabiduría.
Eso implica acudir inmediatamente al Padre. La conciencia que toma conciencia de sí mismo acude en oración al Padre y pedirá siempre que se haga su voluntad, que la voluntad del Padre sea la guía en el sendero de la tierra a los cielos. Y así es como iremos logrando despertar esa conciencia, desarrollar esa memoria, mejorar y desarrollar la imaginación. La imaginación no tiene límite, nos dice el maestro Byung-Hun Song. Y todo está en nosotros. Son potencialidades latentes que nos sirven para el trabajo, para el desarrollo interior, para el retorno hacia la divinidad, para el retorno hacia nuestro Padre, pero no podremos retornar al Padre si no es haciendo su sagrada voluntad, acudiendo a Él de instante en instante, estando siempre como conciencias. Entonces así vamos a vivir la ciencia, el arte y la religión de la Rosa y la Cruz. Ya llegamos al final de este espacio, le agradecemos su atención y le invitamos cordialmente para un siguiente programa. Muchísimas gracias. La Orden Rosacruz Om, vehículo de expresión de la Gran Logia Blanca y fundada por el venerable maestro Om Yeo-Wang Om, conforme el orden de Melquisedec, lanza una vez más su llamado a todos los rebeldes del alma, a los inconformes de la razón, a conformar la élite blanca de aspirantes a la vida, la libertad, la sabiduría, el amor y la perfección. Los misterios del hombre y del universo.